de febrero del año 2010. Paula Fortes es la delegada presidencial para la reconstrucción en esas regiones y ha estado recorriendo el país durante estos días. Nos acompaña hoy día aquí en GPS. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Soledad. Teníamos pactada además esta entrevista mucho antes de que sucediera el terremoto en el norte. Así es. La verdad, para conocer de ese proceso de reconstrucción. Lo que sucede es que con las imágenes, ¿no?, que vimos durante la semana pasada, como que vuelve a nuestra mente y a nuestra fotografía también, lo difícil que es parar un determinado lugar después de que ha sucedido un desastre natural tan impactante como este. ¿Coincides en eso conmigo? Sí, absolutamente. Además, se tiende a mezclar y a pensar que después del evento se da un proceso de reconstrucción, y la verdad es que después del evento mismo hay una etapa que tiene que ver con la evacuación, con el manejo a la seguridad inmediata. La segunda es la emergencia, que tiene que ver con restituir los servicios básicos, los elementos fundamentales para la vida de las comunidades. Y una tercera etapa tiene que ver con la reconstrucción, que tiene que ver justamente con esa oportunidad que debiese ser un evento traumático como esto, transformarse en una oportunidad de desarrollo urbano y de reinstalación. ¿Cuántos meses exactos han pasado? ¿Desde febrero del 2010? Un año, Estamos hablando 4 años. 4 años. 4 claro. años. Un poquito más de 4 años. Porque ya estamos entrando en el mes de abril. ¿Cuánto se ha logrado en 4 años? Mira, yo creo que se lograron avances importantes en materia de reconstrucción de vivienda. Se han reconstruido también elementos asociados a todo el borde costero y en general al levantamiento el daño del sur fue tremendo. Tremendo. Que no tiene nada que ver con el cálculo que se hace ahora, yo creo. La entrada del agua, el ingreso del agua, que son imágenes bien impactantes que uno vio en Iquique, por ejemplo, en La Caleta. Yo creo que la dimensión, por lo menos lo que a mí me tocó, Paula, ver en Constitución, no tiene parangón. No porque tiene ahí parangón. El agua se comió las casas, cuadras completas y las dejó vacías. Claro, lo que pasa es que en el evento del sur vimos un terremoto brutal, pero también vimos, uno de los 10 terremotos más fuertes de la historia del planeta se Mucho dio más allá. fuerte que este. Pero además de eso, un tsunami y después una salida a río. La ola en el norte fue bastante menor y cada uno de estos eventos, por la geografía de nuestro país, requiere ser mirado en su particularidad, en su singularidad, porque obviamente, por ejemplo, si hubiésemos tenido un tsunami brutal en el norte, habría sido de tremenda envergadura, porque son ciudades muy pegadas a la costa, a diferencia de lo que es nuestro borde costero y después todas las ciudades que van hacia el interior y hasta la cordillera. Sin duda, o sea, fue de grandes dimensiones. Primero entender eso que se nos olvida. Fue el del 2010 estoy dimensiones hablando. brutales, en un escenario de mucha vulnerabilidad, porque había pasado mucho tiempo que no teníamos un evento de esas características y nuestro país debe estar pensado para enfrentar estos eventos con cierta cotidianidad. Y yo creo que justamente el desafío tuvo que ver con, por ejemplo, aprendizaje importante en materia de la emergencia que han permitido ir mejorando con el tiempo, pero también con aprendizajes de acuerdo al proceso de reconstrucción. Entonces yo la verdad es que me parece muy mezquino entrar a la discusión de cuánto se ha avanzado, 97, 95, 90, porque lo concreto es que las cifras son cifras y podemos llegar a cuánto se ha avanzado, por ejemplo, en construcción de vivienda. Ahora, otro cuento es si esas viviendas están con el equipamiento comunitario. Nos hemos encontrado en estos recorridos con viviendas que están sin alcantarillado ni agua potable, con proyectos entregados que no están conectados, o con viviendas que han sido construidas y que se están lloviendo por arriba, por abajo y por los lados. Ahora, esto tiene que ver con la gestión propia de un gobierno. Yo creo que también tiene que ver con que en Chile hacemos las cosas bastante mal. Entonces, más allá de entrar en ese tema, lo que nos preocupa hoy día es cómo resolvemos los temas pendientes y efectivamente entendemos este proceso como una oportunidad a que la gente viva mejor a como vivía antes del 27F. No sabes qué gusto me da escucharte hablar así, porque a mí también me parece tan mezquina, ¿no? De repente la argumentación que hay en torno a este tema, este gobierno no hizo nada, o no se reconstruyó nada, o la verdad es que no sirvió de nada, y somos tan absolutos, ¿no?, en esas apreciaciones, cuando la verdad es que yo creo que se ha hecho un trabajo importante y no es fácil además parar un nivel de destrucción como este. Qué bonito también lo que tú dices al final, ojalá podamos mejorar la calidad de vida de las personas. Vuelvo, insisto, por lo menos en el testimonio que a mí me tocó en Constitución, había gente con mucha falencia y mucha precariedad en términos de vivienda. Gente que no tenía sus alcantarillados, que no tenía agua potable, que no tenía acceso, y es una pobreza que se visibiliza a propósito de la tragedia. De la misma tragedia, pero que estaba ahí mucho antes. Pero que estaba ahí mucho antes. Claro. ¿Qué posibilidades tienen de una mejor calidad de vida hoy día esas personas? Bueno, yo creo que fíjate, si uno mira los eventos trágicos que han ocurrido en nuestro país antes del 27F, cada uno de esos eventos generó cierta institucionalidad.
y cierta institucionalidad que daba respuesta a esto. Institucionalidad que se va desapareciendo en la medida que el mercado adquiere más fuerza y el Estado se retrocede. En los 70 existía la Cormu, la Corvi, que planificaban. Fíjate que lo concreto es que estas tragedias ocurren en un escenario bastante ausente de planificación urbana, y eso es previo al terremoto. Entonces hay responsabilidades que tenemos que buscar en el aprendizaje ahí. Nuestro país se ha ido desarrollando y se ha ido instalando con una muy baja planificación territorial, tanto urbana como rural. Y sumado a eso, yo creo que al momento que se produce... tenemos poca capacidad de trabajo articulado, entonces tenemos obras de vivienda y obras de obras públicas que no hablan entre ellas. Y por ejemplo en Dichato hoy día tenemos un escenario donde se construyeron viviendas, se está haciendo todo el enrutado del río, y por otro lado ahora hay que instalar un puente, pero ese puente 1 metro más arriba y moja las viviendas. Entonces te das cuenta que también hay un problema de coordinación profundo, y yo creo que es ahí donde está el trabajo fundamental, resolver los temas pendientes, pero instalar esos aprendizajes a futuro, pues no nos puede seguir pasando. No nos puede seguir pasando. ¿Y cuántas de esas viviendas quedaron reconstruidas o reinstaladas en el mismo borde costero? Que te preocupen ahora. O sea, fíjate que la semana pasada, el día viernes, yo llegué a Peyúgue. A mí me tocó irme después del terremoto como delegada a Peyúgue. Y claro, obviamente, ¿qué es lo que más sufrió en Peyúgue? El borde costero. Y la gente que tenía sus viviendas construidas en el borde costero, pues han vuelto a construir en el borde costero. Entonces yo pregunto y me dicen, sí, bueno, es que son terrenos privados. Bueno, pero algo tendrá que decir el Estado. Entonces, si hoy día normativamente no se puede, o habrá que buscar la fórmula, o hay que estudiar cómo lo vamos a enfrentar, porque si volvemos a tener, ni Dios quiera, ¿no?, un evento de estas características, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, ¿y por qué la gente se instaló? Entonces, es responsabilidad de todos los chilenos responder al interés de un privado de volver. Y ahora, otro elemento. El que la gente se instale ahí no es casual. La gente tiene una estructura de vida, de generación de ingresos, y bueno, por algo vuelve. Entonces, esto de cómo se hace el proceso de reconstrucción, ahí es lo que te quiero manifestar, es que no se puede hacer de espaldas a la ciudadanía. Tiene que ser con participación de ellos. Oye, parece que estoy escuchando ciertas palabras de Felipe Cubillo, que trataba de explicar también este fenómeno, porque yo creo que él apoyó mucho esto, que las casas se reconstruyeran ya, ahora, en el momento en que la gente lo solicitaba. Pero no fue porque a él se le ocurrió, sino que fue porque el papeleo entre vivienda, obras públicas, la propiedad de los terrenos, dónde poner la escuela, organizar esa cantidad de gente, era un proceso que se iba alargando con el tiempo y que la gente no tenía dónde estar. Así es. Entonces, claro, finalmente se toma una decisión que no es la más acertada y que termina siendo una decisión como la que tú estás comentando. Claro, sin embargo, yo por eso quiero definir que cuando uno habla de tiempo, y en esto quiero ser majadera, porque la etapa de la emergencia tiene que ver en buscar un lugar donde la gente viva con dignidad, tenga su escuela, etcétera, mientras se reconstruye de la manera permanente. Porque por apresurar el paso respecto a que la demanda política es tan fuerte, hay que reconstruir, la gente lo necesita, en fin. Hay que mostrarlo, hay que salir en televisión también. Entonces en ese proceso se dejan de lado ciertos elementos técnicos que después pesan y que sale más caro arreglar después del proceso de reconstrucción. Tú fuiste directora del Senama, Paula. Me imagino una experiencia además enriquecedora para ti como profesional. Mi tema profesional es la gerontología, así que lo mío hace 20 años. No puede ser más acertado. ¿Cuánto de la población que se vio afectada por el terremoto del 27F eran adultos mayores? Que alrededor yo creo que está en una condición más un 14% de la población. ¿Son quienes más sufren, a quienes más les cuesta? Sí, por supuesto. Por supuesto, primero porque todas estas zonas rurales alejadas de los centros urbanos son zonas de mayores, porque los jóvenes emigran hacia las capitales, entonces se van asentando la población mayor. Pero en segundo lugar, mira, fíjate que hay una historia que yo siempre cuento. En Peyúgue llegó un momento que teníamos que hacer ingresar las máquinas para limpiar el borde costero, y no se podía porque había un caballero que estaba sentado en un verger, en la losa, que era lo único que había quedado en su casa mirando al mar. Entonces yo fui a hablar con él, me lo había pedido la familia, que por favor se retirara, y la verdad es que hablé un buen rato con él, y después de un rato me senté al lado de él a mirar el mar, porque tenía la sensación humana de lo que a él le pasaba. Y a él lo que le pasaba es que es distinto cuando tú pierdes todo y tienes 30 años por delante o 40 años. Cuando tu margen son de 10 años y quizás menos, la desesperanza es mucho mayor. Entonces se sufre mucho más. Y en el caso de los mayores con dependencia, se sufre mucho más, porque a un niño siempre hay alguien que lo acoja, pero a un adulto mayor vulnerable o dependiente que requiere cuidados, no. Y la situación de las residencias post-terremoto fue brutal. Brutal también. ¿Algún objetivo en particular que te preocupe? ¿Algún punto específico? ¿De la reconstrucción? Sí, básicamente yo diría los mismos que le preocupan a la presidenta. Primero,
cómo respondemos efectivamente a lo que le prometimos a las familias el 27F. 2, cómo avanzamos en términos de que ese avance mejore una calidad de vida sustantiva respecto de lo que era el 26 de febrero del 2010, que es distinto. Y 3, cómo instalamos esos aprendizajes en una nueva institucionalidad, en nuevos instrumentos y en nuevos sistemas de planificación. Paula Fortes, mucho éxito entonces en tu labor y muchísimas gracias además por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias. Gracias por la visión además.